Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, pues de nueva cuenta, meditando en la palabra de Dios para encontrar soluciones a nuestra vida diaria. Y hoy, queridos amigos, vamos a ver un nuevo tema. Este es un tema, como toda la palabra de Dios, de actualidad. La palabra de Dios es atemporal para todos los tiempos. Y la palabra de Dios también nos hace advertencias. Nos hace advertencias para que nosotros no caigamos en los errores que precisamente la palabra de Dios nos advierte. Entonces, hoy vamos a hablar de la apostasía. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de esta palabra apostasía. Y vamos a ver qué quiere decir la apostasía y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente a la apostasía. Y vamos tomando una definición de diccionario de qué quiere decir apostasía, apostatar, ¿sí? Dice, la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y el abandono de su religión. Entonces, conforme al contexto bíblico, apostatar de la fe quiere decir desviarnos de la fe, desviarnos de la palabra de Dios. Y la Escritura nos advierte que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, algunos apostatarían de la fe, se desviarían de la fe. Y esto viene a través de falsas enseñanzas con medias verdades. Sabemos que la peor de las mentiras es la media verdad, porque trae un poco de verdad que es como el anzuelo, pero la otra parte que es mentira te desvía del plan original o del fundamento de la palabra de Dios. Por eso aconsejamos tanto ir a la palabra de Dios, meditar al menos 5 capítulos diarios, no leídos, sino meditados, yendo a las concordancias, ver qué dice antes, ver qué dice después. Y el Espíritu Santo, si nosotros también tratamos de ser obedientes a la palabra de Dios, nos va a ayudar a tener un correcto entendimiento. Porque nos dice Jesucristo, por el fruto los conocerás. Entonces el fruto en nuestra vida lo que nos hace darnos cuenta qué tan correctamente estamos interpretando la palabra de Dios. Y vamos a una escritura fundamental, ¿verdad? Para no desviarnos de nuestra fe. El propósito de este tema es que no nos desviemos, que no caigamos en esas falsas enseñanzas, en esas falsas doctrinas y cómo poder reconocer una falsa enseñanza o una enseñanza que está sacada de contexto. O sea, sacan uno o dos versículos sin tomar en cuenta lo que dice antes, lo que dice después, y entonces le dan una interpretación diferente basado pues en alguna creencia o basado simplemente en que se acomoda a mi manera de vivir, no respetando el contexto, ¿verdad? Entonces vamos aquí a la palabra de Dios, nos vamos a ir a primera carta de Timoteo, capítulo 4. Es la primera carta que el apóstol Pablo le envió a su discípulo Timoteo, que era su brazo derecho. Vamos a ver qué nos advierte. Queridos amigos, para que nosotros estemos atentos, porque estamos en esos tiempos donde hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que buscan desviarnos de nuestra fe. Y recuerde usted que una característica de las falsas doctrinas es el pecado. Toda falsa doctrina trae desobediencia a Dios. Es una característica muy importante para poder descubrir esa apostasía, ese desviarnos de nuestra fe. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios a mí, qué le dice a usted, para que usted esté atento, porque en estos tiempos ya están circulando esas falsas enseñanzas que buscan desviarnos de la fe y buscan
acomodarse a nuestra manera de vivir. Como veíamos en el tema pasado, básicamente pues hay esas dos interpretaciones a la palabra de Dios, donde entendemos que yo estoy para servir a Dios, y esta nueva enseñanza que te habla que es un Dios que es solamente amor y que Dios está para servirme a mí. Entonces, es opuesto, ¿verdad? Yo estoy para servir a Dios. Yo estoy para acomodarme a lo que dice la palabra de Dios. Dios no se va a acomodar a mí ni a mi manera de vivir, pero de repente es algo que nos predican, ¿verdad? Un Dios que es solo amor y que pues haga yo lo que haga, pues todo está bien, ¿verdad? Y no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo primero, y fíjese que hay un pequeño subtítulo ahí que dice predicción de la apostasía. Recordemos que la apostasía, apostatar quiere decir desviarnos de nuestra fe, desviarnos de la fe. Fíjese lo que dice y lo que nos advierte aquí el apóstol Pablo, como se lo advirtió a su discípulo Timoteo. Dice versículo primero: pero el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, algunos apostatarán, se desviarán, renunciarán a esa fe, a esa sana doctrina. Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese lo que nos dice aquí el trasfondo es espiritual. ¿El padre de la mentira quién es, queridos amigos, queridas amigas? Satanás es el padre de la mentira, porque de suyo miente, y miente desde que se desvió del plan y del propósito de Dios. Entonces, fíjese, aquí nos habla que no es situación de personas, no es invención, desviación de personas, sino dice que algunos se desviarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, claro, que hablan a través de las personas, y a doctrinas demoníacas, a doctrinas de demonios. Entonces debemos de ser cautos, debemos de ir siempre a la palabra de Dios, siempre a la palabra de Dios. Nosotros no debemos de creerle al hombre, nosotros debemos de creerle a la palabra de Dios. Por eso recomendamos tanto ir a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, mínimo 5 capítulos diarios para nutrirnos de la palabra de Dios y no ser engañados o desviados con estas doctrinas de demonios. Fíjese con qué claridad habla el apóstol Pablo a Timoteo. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en base a esa desobediencia, en base no a escudriñar las escrituras y sobre todo ponerlas en práctica, obedecerlas, porque la desobediencia a Dios entenebrece nuestro entendimiento. Si uno es desobediente a Dios, se nos empieza a cauterizar la conciencia. Se nos cauteriza la conciencia, escuchamos doctrinas de demonios que se acomodan a mi carne. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto. Se acomodan a mi manera de vivir. Por eso les digo, veladamente hay dos enseñanzas. La que nos enseña que yo estoy para servir a Dios, y otra enseñanza, ¿verdad?, que es que Dios está para servirme a mí, que soy la niña de sus ojos. Ese versículo lo sacan de contexto y no es así. Vaya usted a la palabra de Dios para que vea qué encuentra. Sabemos que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Él es soberano, como lo veíamos en el tema pasado. Y soy yo quien tengo que acomodar mi manera de vivir a lo que dice su bendita palabra. Versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sabemos que hay pues denominaciones, ¿verdad?, que tienen estas características, que prohíben que los líderes se casen y que prohíben también comer ciertos alimentos en ciertas pues temporadas del año. Entonces, pues por eso hay que ir a la palabra de Dios. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro que todo lo que Dios ha creado es bueno. Es el hombre, es la desobediencia del hombre, muchas veces por la ignorancia a la palabra de Dios o a sabiendas, que hace las cosas malas, o sea, que desvía todo lo bueno que Dios ha creado, lo contamina por la desobediencia. La desobediencia siempre trae consecuencias. Versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay que siempre darle gracias a Dios por los alimentos, por todo lo que Él nos da, y pedirle a Dios que santifique todo lo que Él pone en nuestras manos. Recordemos que nada es nuestro, solamente somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos en este caminar por este mundo. ¿Sí? Llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir, solamente somos administradores y nuestra vida debe de estar en primer lugar al servicio de Dios y al servicio de nuestro prójimo. Y es Dios el que conforme a su plan y a su propósito nos va a retribuir. Recordemos que esto concuerda con lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es justo a los ojos de Dios, y todas las demás cosas, el vestido, la salud, la economía, vendrán por añadidura. La palabra de Dios es clara y hay que tener un contexto, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dios no puede contradecirse. Bien, entonces fíjese cómo aquí nos habla, ¿verdad?, de esas doctrinas de demonios, de esos espíritus engañadores que en los postreros tiempos vendrían. Y estamos viendo pues que estamos por las señales de los tiempos, ¿verdad?, viviendo esos tiempos finales. Pero el propósito de este tema es que sepamos advertir, que no caigamos en esas doctrinas de demonios, que no demos oído a esos espíritus engañadores. Y para eso hay que conocer la bendita palabra de Dios. Y como ya dijimos, una de estas características es que esa predicación o esa enseñanza trae desobediencia y se acomoda a mi manera de vivir, se acomoda a mis deseos carnales. ¿Sí? Bien, vamos a ir, queridos amigos, también aquí en segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 4. Aquí estamos en primera de Timoteo capítulo 4, vamos a ir aquí adelante, segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a comenzar desde el primer versículo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Fíjese lo que nos dice. Aquí hay un pequeño subtítulo al inicio del capítulo 4 que nos dice predica la palabra. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo insistía a Timoteo que predicara la palabra? Precisamente porque es la palabra de Dios la regla, el filtro, para nosotros poder reconocer esas falsas enseñanzas. Todo debe de tener apego a la Escritura, no en media verdad, sino en un apego a la Escritura. Entonces vamos aquí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo, te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y esto lo dice, toda la palabra de Dios es para nosotros, toda la palabra de Dios para nosotros, para aprender de los ejemplos, de las experiencias, las malas experiencias, no cometer esos errores que vemos muchos ejemplos que grandes personajes o el pueblo de Israel cometió, y seguir los buenos ejemplos, especialmente de Jesucristo y de todos los grandes personajes de la Biblia.
Dice versículo 2, que prediques la palabra. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que compartir la palabra de Dios, que no es religión, sino que es una vida nueva, que son resultados para nuestra vida. Que insistas a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Fíjese la importancia, sobre todo en estos tiempos que tenemos de compartir a otros la palabra de Dios. Mayormente los que no la conocen y los que vemos que se están desviando por su fruto, por su manera de vivir, que se están desviando de la sana doctrina. Dice, redarguye, o sea, haz volver al camino a quien se ha desviado. Reprende, exhorta con toda paciencia, no dando el bibliazo, como se dice, sino como nos gustaría que a nosotros nos amonestaran o nos gustaría que a nosotros nos dijeran las cosas. Con toda paciencia y doctrina. La doctrina es extremadamente importante, que es lo mismo que la sana doctrina. Y a veces sorprende que muchas personas salen de una iglesia que tiene una sana doctrina por alguna situación, o se cambiaron de ciudad, o se cambiaron de lugar de vivir, y pues en ocasiones les queda pues lejos, retirado, y encuentran alguna iglesia cerca de su casa, alguna situación, quizás bien adornada, etcétera, pero con una doctrina totalmente diferente. Y ahí los ves, feliz y contentos. Entonces uno se sorprende y dice, oye, pero ¿por qué te cambiaste esa iglesia y tiene una doctrina, una enseñanza totalmente diferente? ¿Y sabe qué es lo que dice la mayoría de las personas? Es lo mismo, es palabra de Dios. Ay, Dios mío. Entonces no saben reconocer la diferencia de la sana doctrina. Piensan que porque trae citas bíblicas, porque habla de la Biblia, ya es una doctrina sana, y eso no es así. Por eso el apóstol Pablo nos advierte que estemos listos, que nos situemos en la sana doctrina. ¿Sí? Nos advierte, reconocemos y recordemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 4, donde nos habla de cuando Jesús es tentado, es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado por Satanás, es probado por Satanás. Mismo Satanás le cita, la Escritura le cita parte del Salmo 91, imagínese. Se puede usted sorprender, pero Satanás se sabe la Biblia mejor que nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque él sí sabe lo que es desobediencia y lo que no, y él se mueve en las falsas doctrinas para que nosotros desobedezcamos a Dios pensando que obedecemos a Dios. Y eso es precisamente por desconocer las Escrituras. Un ejemplo rápido de esto es la religión tradicional, con la idolatría, con las imágenes, donde dicen que no adoran. Y si vamos a los 10 mandamientos, dice en Éxodo 20, ahí dice, no te postres, no te inclines ante esas imágenes, ante esos dioses, no te harás imagen ni de lo que hay arriba en la tierra ni abajo en el cielo, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. Entonces vemos que tiene una capacidad de engaño impresionante, por eso insistimos tanto. Dedique tiempo, no caiga en la pereza. El camino hacia Cristo es un camino empinado. La palabra de Dios nos lo dice, nos lo advierte. Entonces tenemos que esforzarnos. Cuando usted va por un camino empinado requiere esfuerzo, y es un precio que muchos no quieren pagar. Quieren que Dios haga todo. Por eso le digo, esa es la otra doctrina. Tú no te preocupes, Dios te quiere, Dios te ama, y véngase aquí a mis brazos. Claro, Dios es un Dios bueno, pero usted no va a ser bebé todo el tiempo. Usted tiene que madurar como maduraron los discípulos, y vea usted qué grandes, tremendos varones de Dios llegaron a ser. Aquí vienen los ejemplos. Dios no se va a acomodar a mi manera de vivir. Por supuesto que Dios es amor, y lo vemos en toda la palabra de Dios.
Pero ¿sabe ese amor, sobre todo en qué se manifiesta? Vuélvete al camino, vuélvete al camino, vuélvete al camino. Mejora tus caminos, mejora tus obras. Como en Jeremías capítulo 7, arrepiéntete, vuélvete al camino, que soy amplio en perdonar. Como dice ahí Isaías 55. Ese es el amor de Dios, querer que caminemos por el camino angosto. No dejar que hagamos lo que queramos. Que sea como sea, vamos a ir a la presencia de Dios. Cuando nos dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, claro, todos fallamos, pero debemos de hacer ese esfuerzo, todos los días ponernos a cuentas con Dios. Y Dios es justo, Dios es justo. Regresamos aquí a 2 de Timoteo capítulo 4. Entonces nos dice el apóstol Pablo que hoy es tiempo de hablarles a las demás personas con amor, del amor de Cristo, de esa vida nueva, y de su palabra nos ayuda al bien vivir y hemos sido testigos de ese gran cambio en nuestras vidas. No es religión, no es un coco wash, sino es una vida nueva, es una vida nueva. Lo comprobamos en nuestra vida, nuestro espíritu se regenera, es un cambio de vida. Fíjese lo que dice versículo 3. Ponga mucha atención. Dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no sufrirán la sana doctrina? Porque la sana doctrina nos habla de lo que dice la palabra de Dios, que debemos de caminar por ese camino angosto, que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, que no debemos de mentir, que no debemos de hurtar, que debemos de ser testimonio, debemos de seguir las pisadas, las huellas de Cristo. Y claro, todos fallamos, pedirle perdón a Dios y volver a caminar. Él sabe que fallamos, Él sabe nuestra naturaleza humana, pero Él nos ayuda. Hay que ver los ejemplos de los personajes de la palabra de Dios, caían y se levantaban. Todos tuvieron errores, todos. Pero vemos que realmente ellos buscaban a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Entonces nos dice versículo 3 que vendrá el tiempo, y este es, cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces muchas veces, no es que ahí es muy dura la palabra, no, es que no puede hacer uno nada. Mejor me regreso donde venía, allí iba a las fiestas, allá tomaba, allá nada más ir a los servicios los domingos, con eso cumplía. Y acá pues no, acá hay que predicar, acá hay que ayudar al prójimo, acá pues hay que dar un buen testimonio, no se puede mentir, no se puede hablar palabras, no se debe de hablar palabras altisonantes, no debemos de tener resentimientos, no. Y nunca va a faltar, como lo dice aquí, personas que nos hablen al gusto, palabra de Dios, que nos hablen escrituras, citas bíblicas, pero que las acomodan al gusto de nuestra manera de vivir, tratando de no incomodarnos. Entonces, pues vamos, sí, derecho pues a la perdición. Le voy a poner un ejemplo de nuestra vida diaria. Es como los hijos. Si usted dice, no, es que a mi hijo, pues no lo quiero incomodar, ¿cómo lo voy a regañar? ¿Cómo lo voy a reprender? ¿Cómo lo voy a exhortar? Luego no va a ser que se enoje, se va a enojar conmigo, no me va a hablar, me va a voltear la cara. No, véngase mi hijo, y mi hijo. Y el joven pues ya anda en las drogas, anda con malas compañías, anda quizás hurtando, anda quizás robando y pues nunca tuvo un freno, nunca tuvo un lineamiento, nunca se le pusieron límites porque pues pobrecito, yo soy puro amor, ¿verdad? No se vaya a enojar mi hijo, yo creo que esté contento. Y por querer usted que esté contento, pues usted le está causando un gran sufrimiento. Vemos lo que produce la cárcel de las drogas, la cárcel pues del dinero mal habido, etcétera. O sea, por eso es la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios, porque la verdadera felicidad
no está en las cosas del mundo, sino en hacer la voluntad de Dios. Vamos continuando con este versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no les va a agradar que yo tenga que acomodar mi vida a lo que dice Dios y a lo que dice su palabra. Eso no, eso es para el Antiguo Testamento, es que ya estamos en el Nuevo Pacto. ¿Se fija? Suena bonito, suena espiritual, pero si usted lee, por eso le digo, usted a mí no me crea, usted a mí no me crea, no, a mí no me crea, a mí no. Usted crea a la palabra de Dios, a la palabra de Dios crea, medite en ella, póngala en obra, para que el Espíritu Santo lo empiece a llenar y le empiece a dar ese entendimiento de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. A mayor obediencia, mayor llenura del Espíritu Santo, y no se nos entenebrece el entendimiento, como veamos en primera de Timoteo 4, cuando nos dice el apóstol Pablo que en base a esa desobediencia constante se cauteriza la conciencia, se cauteriza, o sea, queda insensible, ¿verdad? Y ya queremos un Dios que se acomode y agarramos de la palabra de Dios lo que nos acomoda, ¿verdad? Y empezamos a torcer los versículos bíblicos a mi manera de vivir. Si a lo mejor yo vivo en adulterio, vivo en fornicación, pero yo leo la Biblia todos los días, pero yo tengo un servicio, yo tengo un estudio en mi casa o tengo un estudio en tal lado y bueno, pues sí, vivo en fornicación, vivo en adulterio, pero pero pues yo leo la Biblia y entonces ya me brinco los versículos que, por ejemplo, nos hablan del adulterio o de la fornicación o de la mentira o del anatema, y ya me voy a otros versículos donde dice, bueno, predica la palabra, como veíamos ahorita, aquí en el versículo 2, que instes a tiempo y fuera, yo la predico, entonces pues yo ando bien, no, es que la palabra de Dios, por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sí? Es lo que me dice dónde están los peligros que debo de evitar, porque si no yo voy a apostatar de mi fe. O sea, si yo empiezo a brincarme versículos o ya de largo tiempo se me cauteriza la conciencia, ya me han dicho por un lado, ya escuché en una predicación, ya me dijo alguna persona, oye, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, yo endurezco mi corazón y ya me brinco ahí, digo yo estoy bien, se me cauteriza la conciencia. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Volvemos aquí al versículo 3, dice, sino que teniendo comezón de oír, dice uno, bueno, pero pues acá hay otra iglesia, a ver, vamos ahí es puro amor y muchas veces fiestas, convivios, que no son malos, digamos, en Cristo y con orden, ¿verdad? Pero a veces es como un club social, no se habla de la desobediencia a Dios, se hablan de estudios escatológicos, de estudios apocalípticos, pero no te hablan de una palabra de Dios que te muestra tu condición, que te muestra tu condición. Se hablan de muchas cosas, pero no te muestran la condición tuya. ¿Por qué? Porque fíjese, dentro de estas falsas enseñanzas, ahí te dicen que ya todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, ya están perdonados. Entonces tú dices, bueno, pero aunque yo no me arrepienta, aunque yo siga haciendo lo malo, aunque yo, pues mi vida realmente no haya tenido ningún cambio, ¿verdad? Negando lo que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas. Por eso le digo, toda la palabra de Dios tiene que coincidir, pero fíjese lo que le voy a comentar. La mayoría de las personas, y no digamos las que no conocen de la Escritura, la mayoría del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo, la mayoría es perezosa para meditar en la palabra de Dios. A usted siempre le va a decir que no tiene tiempo, que para eso va el culto, que para eso va la iglesia, pero
Eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Deuteronomio 6, que tantas veces hemos citado. Nos dice que, por ejemplo, somos los padres que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, no la iglesia. Somos los padres. ¿Y cuántas veces, quiero preguntarle a usted y a mí, quiero hacerle esta pregunta? ¿Qué tanto tiempo dedica usted a enseñar a sus hijos la palabra de Dios? No, pero que las primeras ovejas son sus hijos. ¿Qué tanto tiempo de su día a diario? Es que mis hijos ya no viven en casa, pero siguen siendo sus hijos, ¿no? Y si usted va a Deuteronomio 6, no dice que cuando ya sus hijos se vayan de casa, usted ya dice, ya descansé, ¿no? Ahí habla de que son sus hijos. Entonces usted hábleles, ore por ellos, amonéstelos, insista a tiempo, fuera de tiempo, exhorte, redarguya, reprenda. Sí, claro, con amor, mucha oración. Entonces, aquí nos dice, versículo 3, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De repente viene alguna persona a pedir algún consejo, oiga, es que se puede hacer esta situación, se puede hacer esta situación. No, fíjese. Conforme a lo que dice la Escritura, no. Usted tiene que acomodar su situación, usted tiene que acomodar su vida. Gracias. Y ya de repente usted se enteró de que pues se fue a otra iglesia, se fue a otra congregación, porque allí sí le permitieron. Entonces usted fíjese lo que le voy a decir. Usted siempre va a encontrar una iglesia que se acomode a su manera de vivir. Y esa no es buena noticia, no es buena noticia. Otra vez se lo voy a volver a comentar. Usted siempre va a encontrar una iglesia que se acomode a su manera de vivir. Y usted podrá decir, pues es buena noticia, entonces es lo que todos debemos de hacer, una iglesia donde yo me sienta a gusto. No, no. ¿Pero cómo que no? No. Por eso, aquí están todos los casos, por eso debe de congeniar la palabra de Dios. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo, fíjese de quién estamos hablando, cuando Jesucristo 3 veces, no una, 3 veces le pidió al Padre, a nuestro Dios todopoderoso y eterno, que si era posible pasara de él esa prueba, mas no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre? O sea, Jesucristo 3 veces le pidió al Padre que si era posible, pues pasara de él esa prueba. ¿Y qué le dijo el Padre? Hijo mío, eres mi hijo, mi único hijo amado. Ok. ¿Eso le dijo el Padre? No, no. El Padre le dijo que él debía de continuar con ese plan y ese propósito enorme de salvación para toda la humanidad. ¿Quiere otro ejemplo? El apóstol Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne que él tenía, un hombre poderoso en milagros, en portentos, en predicar la palabra, en obediencia. 3 veces le pidió al Padre que si le quitaba ese aguijón en la carne que había venido. ¿Y qué le dijo el Padre? Tú eres mi siervo Pablo, ¿cómo te voy a negar algo, hijo mío? No. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y si usted ve el contexto, ahí Pablo estaba hablando de las visiones y de todo como Dios lo había utilizado. Entonces le dijo el Señor, para que yo no me envanezca, por eso utiliza ese ejemplo, recordando esa escena donde le había pedido a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. Y Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por eso concuerda con lo que dice la Escritura. Diga el débil, fuerte soy. Yo menguo, yo me reduzco y el Señor se fortalece, se engrandece, como con el ayuno. ¿Sí? Entonces fíjese lo que le voy a decir. Usted no tiene por qué ir a una iglesia donde usted está a gusto. Dios no lo va a poner donde usted está a gusto. Dios lo va a poner donde usted necesita estar para cambiar su vida, para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para su vida y para ser de bendición a otros. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Pues se cambió de ciudad y en vez de, o se cambió, digamos, de algún lugar donde vivía, de una colonia a otra, y decir, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? ¿Qué hago, Dios mío? Y probablemente el Señor le va a decir, ve a la iglesia de donde saliste, regresa a tu iglesia. Ay, Señor, pero es que tengo que tomar 2, 3 camiones y pues mira, esta aquí me queda cerquita. Y el otro día pasé y se escuchaban alabanzas bien bonitas, más bonitas que en la otra iglesia. Eso nos va a decir el Señor, pues si te quedas cerca, pues hijo mío, yo no quiero que pues tú le batalles, hijo mío, ve a esa iglesia, y a lo mejor esa iglesia tiene una doctrina totalmente diferente, a lo mejor ahí pues tienen una enseñanza que no es bíblica, que no es sana doctrina, puede que tengan una enseñanza conforme a los deseos de la carne. Quizás el Señor le puede decir, no, toma 3 camiones. Oye, yo di mi vida por ti, mi sangre por ti. Y tú te rasgas las vestiduras porque vas a tomar 3 camiones. Y dices que me amas. O quizás puede decirle el Señor, mira, no esa iglesia, hay otra allá. Que sana doctrina, es la misma enseñanza que donde tenías allá. Mira, habla con el pastor donde estabas, háblale, dile, para que estés donde yo te quiero poner. Pero el problema es que buscamos el acomodo a mi manera de vivir. Quiero que Dios se acomode a mi manera de vivir. Por eso a veces sorprende que las personas, cuando se cambian de una iglesia, se pueden ir a otra totalmente con una enseñanza diferente, la doctrina totalmente diferente. Y pues dice uno, pero pues entonces no, la palabra de Dios no. Entonces era una religión la que se estaba viviendo o qué. ¿Qué sería? Entonces no hay esa capacidad para no caer en las trampas de la apostasía, que es desviarnos de nuestra fe. Fíjese lo que dice aquí el versículo 4, y apartarán, dice versículo 4, aquí de 2 Timoteo 4, versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, lo que se me acomoda a mí. Por eso la palabra de Dios nos habla de la apostasía, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que utilizan la Biblia, dan citas bíblicas. Ya pusimos el ejemplo de Mateo 4, por eso vaya la palabra de Dios, sí hay tiempo, pídele a Dios que le dé esa sabiduría y sobre todo póngala en práctica. Póngala en práctica para que usted sea obediente, para que el Espíritu Santo cada vez crezca más en usted. No seamos solamente oidores, olvidadizos, como dice el apóstol Santiago, sino hacedores de la palabra de Dios. Y vamos aquí a Timoteo, otra vez a 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Sí? ¿Por qué estamos citando tanto a Timoteo? Porque en los tiempos de Pablo sucedían estas cosas. Las falsas doctrinas siempre han estado, que buscan desviarnos de la sana doctrina. Maligno es engañador
por excelencia, y recuerde que las falsas doctrinas tienen pecado y debemos de ver el fruto, ¿sí? No la elocuencia, el fruto, el fruto, el fruto. Por eso usted debe de ir a la palabra de Dios para reconocer lo que sí es de Dios, lo que no es de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Listo, querido amigo, querida amiga? ¿Verdad que la palabra de Dios es muy interesante? Y no es que sea interesante, es palabra de Dios, simple y llanamente. Y yo he escuchado personas que dicen, es que a mí Dios no me habla. Pues entonces usted nunca abre la Biblia. No, yo sí abro la Biblia, pero pues yo no siento que Dios me diga nada. Pero está leyendo, está meditando en la palabra de Dios, le está pidiendo al Espíritu Santo que lo instruya. Pues sí, pues sí entiendo que debo de dejar de hacer esto, que debo de hacer esto, pero yo no digo que Dios me hable. Pues le está hablando. Es que hay veces que queremos que baje un ángel y que nos diga, ay, eres muy bueno y nadie como tú, y mira, te voy a dar esta palabra. A veces nuestra vanidad nos impide reconocer. Si usted va a la Biblia y abre la Biblia y le pide, Señor, háblame a través de tu palabra, Dios le va a hablar. Pero a veces queremos como Naamán, que Dios nos hable a nuestra manera y que haga las cosas como yo quiero, se fija. Hay esas dos corrientes, esas dos vertientes. O hago yo lo que Dios quiere, o me acomodo yo a lo que dice la palabra, o la palabra, como Dios es bueno, pues se va a acomodar a mi manera de vivir. Se fija cómo es engañoso el maligno. Vaya a la palabra, dedíquele tiempo, pídale al Espíritu Santo. Va a tener mucha oposición. ¿Cómo que voy a tener oposición? Claro, porque el enemigo sabe el daño que le hace si usted conoce de la Escritura y la pone en obra. Usted ya ya no va a poder ser engañado. Sí, fíjese. Segunda Timoteo capítulo 3 nos habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser el carácter de esas personas que traen esas doctrinas, que traen citas bíblicas, nos hablan de la palabra de Dios, pero que nos hablan al gusto nuestro y buscan desviarnos sutilmente para apostatar, desviarnos de la fe? Dice, versículo primero del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice el apóstol Pablo a su discípulo que enviaba para que amonestara, para que visitara las iglesias, que no se desviaran, porque el engañador ahí está, a eso se dedica, a tratarlo de desviar a usted y a mí, a eso se dedica. Por eso debemos estar firmes, se requiere esfuerzo, se requiere que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte, para ver usted qué encuentra en la palabra de Dios. Dice, también debe saber esto, que en los postreros días, otra vez nos habla de los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Vea usted nada más lo que estamos viendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, como yo nadie sabe. Aquí yo soy el que digo y aquí yo sé y si no estás aquí conmigo y si tú piensas diferente que yo, no te vas a salvar, nada más te vas a salvar estando aquí conmigo. Cuidado, cuidado, esas son las sectas que siguen a un iluminado. Pero si usted sigue la palabra de Dios como máxima autoridad, usted está en el camino. Por eso le digo, vaya a la palabra de Dios, quite la pereza, quite el pretexto de que no hay tiempo. Y Dios le va a hablar de manera personal y póngala en obra. Póngala en obra. Versículo 2 dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso dice que va a ser el carácter de las personas ya en los últimos tiempos. ¿Usted ha visto personas así? Sin afecto natural, o sea, duros como una piedra.
implacables, esto es y se acabó y aquí nada más mis chicharrones truenan. Calumniadores, es que esta persona es esto y al que no está con ellos o al que, intemperantes, no resisten que se les contradiga, crueles, aborrecedores de lo bueno, de esa sana doctrina, traidores. Llega usted con ello, ¡ay, hermanito, cómo lo quiero! Se da usted la vuelta y nomás empieza a decir, ¿por qué me siento así? Pues ya van ahí los dardos. Impetuosos, infatuados, se fija toda esa vanagloria, llámeme reverendo, llámeme de esta manera, no me llame por mi nombre, no me tutee. Amadores de los deleites más que de Dios, o sea, se ve que les agradan las cosas del mundo, las fiestas, las pachangas. Y fíjese lo que dice versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella. Usted dice, oye, pero aquí se porta de una manera, pero saliendo ya es otra persona y usted lo ve y nomás como que observa uno y como que dice, ay, ya me descubrieron. Dice, a estos evita. Dice, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne. Les agradan los deseos de la carne. Pueden tener elocuencia para hablar, para predicar la palabra de Dios, pero no la viven, como eran los fariseos. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No admiten que nadie les diga nada. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquí advierte el apóstol Pablo a Timoteo. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Janes y Jambres. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, ¿sí? Que es sinónimo de amabilidad, amor y paciencia. Pero fíjese cómo en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. La sana doctrina es sana doctrina. O sea, dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, ¿se fija? Entonces, como voy a tomar 2, 3 camiones, pues esto es terrible, ¿verdad? Ahora, si el Señor le indica, sabes que hay una iglesia sana doctrina ahí cerca de tu casa, adelante, sí me explico, pero que sea el Señor y no su gusto. Que sea el Señor y no su gusto. Debemos de estar donde el Señor nos ponga, no donde sea al gusto de mi carne. Dice versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto habla también de renunciar a los deseos de nuestra carne, a nuestra manera de vivir. Yo tengo que acomodarme a lo que dice la palabra de Dios y no brincarme esas situaciones en las que ya no ando bien, sino insistir ahí. El Señor ya me volvió a hablar de esto. El Señor ya me volvió a hablar de esto. Yo ya tengo tantos años y pues no me compongo. Ya tengo tantos años y pues como que me volteó para otro lado. Usted no podrá decir que el Señor no le advirtió, ni le dijo, ni le amonestó.
Entonces, ¿ama usted al Señor de verdad? ¿O nada más en algunas áreas, ya en las que pues necesita algún sacrificio, pues ya no? Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos se empiezan a creer sus mentiras. ¿Usted conoce a alguien que de tanto mentir ya se empieza a creer sus mentiras? Y buscan citas bíblicas para justificar sus malos procederes. Claro, sacándolas de contexto. Por ejemplo, como lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Y se cita muy frecuentemente. Es que dice la palabra de Dios que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo Jesús, es mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Ya hice mi profesión de fe. Y ya. Y ya. Y ya. Pero si usted sigue leyendo, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo? Si pues lea todo, no nada más lea lo que le acomoda. Versículo 14, aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, dice, y nos dice a nosotros también, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y fíjese lo que dice versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso insistimos en que usted no me crea a mí, que usted le crea la palabra de Dios, pero que se quite esa flojera, se quite esa pereza, que le dé a Dios verdaderamente el primer lugar en su vida y que medite en la palabra, se llene y la ponga en práctica. Que venza el orgullo, que venza diferentes situaciones que son partes de nuestra naturaleza carnal, y usted va a ver que lo malo empieza a salir y se empieza usted a llenar de la presencia de Dios y usted se va a sentir cada vez mejor. Versículo 15, que desde la niñez, le dice a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras. Por eso Timoteo era quien era y era obediente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, fíjese lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir. No, es que mira, no es así. Vamos a ir a la palabra, no es lo que yo digo, vamos a ir a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí, lo que dice acá, lo que dice acá, lo que dice acá. Antes pues todo concuerda, ¿sí? Para corregir, para instruir en justicia. Por eso lo que dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente de esa manera vamos a estar preparados para ayudar a nuestros semejantes y no, como dice Jesucristo, ser ciegos guiando a otros ciegos. Hay que ir a la bendita palabra de Dios, hay que ver el contexto antes, después hay que ponerlo por obra y de esa manera no vamos a desviarnos de nuestra fe, no vamos a desviarnos de la sana doctrina y no vamos a caer en las garras de la apostasía, de desviarnos por esas doctrinas de demonios y esos espíritus engañadores. Muy bien, queridos amigos, pues si usted cree que este video ha sido de bendición para su vida, para que otras personas no caigan en esas doctrinas que se acomodan a mi manera de vivir y que puedan caer en esta apostasía, en este desvío de la fe, de la sana doctrina, comparta este video y que Dios los siga bendiciendo grandemente.